Buenas tardes. Primero que todo, gracias a la Universidad Nacional por la oportunidad de hablar sobre este tema, en el cual pues vamos a hablar de lo que he denominado programación matemática 4.0 para la industria 4.0 para todo lo que son los denominados sistemas ciberfísicos. Primero que todo, pues vamos a tener una reflexión rápida sobre lo que es la potencia hoy en día de los computadores, los cuales nos permiten imaginar y hacer cálculos nunca soñados y por ende llevar la potencia de la mente humana mucho más allá de lo que quizás en alguna época hemos pensado. Hace ya varios años, más de 50 años, estas son palabras de Newell y de Herbert Simon, profesor premio Nobel de Economía, en la cual ya hablaban de que había un mundo diferente en el cual había máquinas que podían pensar, podían aprender y podían crear. Y que aquella habilidad podría ir más allá de lo que estaba creciendo muy rápidamente en el corto plazo y que los problemas que ellos podrían manejar podrían ser aplicables a todo lo que podría ser la mente humana. Esto lo dice en su libro Human Problem Solving, Resolviendo Problemas. Una pequeña presentación de mi hoja de vida para quienes estén interesados posteriormente. Y vamos a comenzar a entrar en el tema. ¿Cuál es el problema? El problema actual es que el estado del arte de la analítica avanzada o de la planificación pues ha llegado, y de la informática en sí, es que hemos producido robots autónomos, ¿sí? Y coordinados entre sí. Y el futuro de la industria 4.0 es darle a esos robots la capacidad de comunicarse entre ellos, puesto que eso no es algo que en este momento tengan autonomía para hacerlo. Vamos a irlo aclarando más a lo largo de esta charla. Muchos científicos piensan que este momento hace falta muchos años para llegar. Yo he oído de 10, 20 años y quizás más. Sin embargo, yo pienso que ya están dados el momento en que los fundamentos para hacer la comunicación entre robots y todo lo que ello implica, o entre algoritmos, o entre problemas matemáticos, pues está dada, y eso nos va a llevar a un nuevo nivel de inteligencia artificial. Y para mí es el fundamento de lo que van a ser las fábricas inteligentes. Fábricas en las cuales los robots tienen cierta autonomía y lo que son los sistemas inteligentes. Siempre se han focalizado en la acción del robot en actos físicos muy relacionados con producción directa, con actos directos de tipo físico. Sin embargo, hay otras labores que ya se realizan con robots, que quizás no las identificamos como robots, que es todo la planificación y la programación de grandes sistemas, las cuales se hacen con modelos matemáticos que en el fondo son robots que son capaces de tomar, que están tomando las decisiones que normalmente en este momento son intervenidas por el ser humano antes de llegar a ser implementadas directamente en la realidad. Acá tenemos lo que vamos a ver rápidamente a lo largo de la programación matemática 4.0. Yo he comenzado a escribir un libro con respecto a este tema, puesto que es el tema en el cual estoy dedicando mi tiempo de investigación. Hagamos un breve recuento de lo que es las revoluciones industriales. Las revoluciones industriales, pues la primera y la segunda, principalmente la segunda, es la que más conocemos como revolución industrial, pues están muy relacionados con el cambio de las comunicaciones y el cambio del nivel de la energía que manejamos. Fundamentalmente eso es lo que da la potencia del cambio de la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, la primera revolución es la del vapor, la segunda es la de la mecanización, de la cual pues termina siendo en todo lo que es, por ejemplo, el trabajo de
las plantas de Henry Ford, en el cual pues se ensamblan líneas de producción y se llega a un gran nivel de producción automatizado desde el punto de vista de la sistematizado para producir. Posterior viene la industria, lo que podríamos llamar la tercera revolución industrial, que no se sabe exactamente cuándo podríamos ponerla, que yo la pongo comenzando en el momento en que aparece el computador digital, fundamentalmente. Y la cuarta revolución industrial, que es la revolución 4.0, que es la que nos importa en este momento. Entonces, miremos un poco más la tercera revolución industrial, lo que ocurre del año, digamos, 1950 al año 2000 o hasta hace pocos años, hasta hace 10 años. Y básicamente, pues eso se condensa en el gran uso de las energías renovables, en todo lo que es la potencia de la Internet y fundamentalmente la aparición del robot como un exoesqueleto que es capaz de hacer labores físicas que antes tenía que ser el hombre y en la cual tiene una gran capacidad de coordinación esos robots entre sí, pero no tienen inteligencia. Hay un cambio fundamental que ocurre durante toda esta época, que es la visión que tenía Peter Drucker, es la materialización de la visión de Peter Drucker, que en el año 1969, en su libro La Edad de la Discontinuidad, sí, y posteriormente en la sociedad postcapitalista, pues introduce y fortalece todo lo que es la sociedad del conocimiento. Y vamos a hablar un poco más de la sociedad del conocimiento, puesto que es fundamental para todo lo que estamos viviendo, de transformación industrial, de transformación digital fundamentalmente. Y yo haría una diferencia entre dos tipos de conocimientos o dos tipos de transformaciones digitales que pueden ocurrir, que son las empresas, las organizaciones intensivas en información, o sea, información intensivas, que es lo que más genera hoy en día el empresarismo y donde hay una gran cantidad de empresas y de desarrollo de conocimiento procesando data que están también muy relacionados con el Internet de las cosas y la producción de Big Data. Y en donde el crecimiento industrial, el crecimiento de la organización está centrado fundamentalmente en el procesar la información. Pero hay otro tipo de empresa, otro tipo de organización digital totalmente orientada a lo que serían las organizaciones conocimiento intensivas, que son diferentes, porque uno valora la información en tanto que las otras valoran la ciencia. Y el crecimiento se da directamente con la habilidad de producir con nuevo conocimiento a partir del conocimiento que está generando, fundamentalmente. Entonces, y esto es todo lo que son pues este tipo de industrias y desde el punto de vista de la analítica y de todo lo que es ese proceso que conocemos como transformación digital, es donde radica las empresas más innovadoras y las que están definitivamente capturando todo el conocimiento y por ende capturando el dinero. Hay muchas cosas del conocimiento que son muy diferentes al resto de las industrias, ¿cierto? Vamos a tratar de ver algunas de esas cosas a lo largo de esta charla. La cuarta revolución industrial entonces va a ser, en mi opinión, el desarrollo completo de la economía del conocimiento, donde ese va a ser fundamentalmente el motor de desarrollo, es la capacidad que tengan las instituciones para producir conocimiento en sí. De la industria 4.0, la sigla, siempre fue acuñada en el 2016 por Klaus Schwab, quien comienza a hablar de la nueva revolución que viene con todo el cambio fundamental en la parte de algoritmos, de inteligencia artificial y de toda la parte de computación, del poder de la computación que hoy en día tenemos. Y eso nos va a dar el origen a lo que vamos a llamar las fábricas inteligentes, en las cuales pues están fundamentadas en modelamiento matemático, ¿sí? Y orientadas cada día a descentralizar la toma de decisiones, a tener agentes inteligentes, a tener elementos inteligentes que pueden hablar entre ellos para soportar
todo lo que es la toma de decisiones de la organización. Entonces, ese nivel, el nivel de conocimiento que se tiene que dar para coordinar esos sistemas ciberfísicos, están trabajando todos simultáneamente, en el cual hay una gran cantidad de inteligencia que en muchos casos no está totalmente, que no está coordinada, que puede ser autónoma y prever y tomar decisiones, pero que no tiene un gran poder de comunicación. Y ese es el nivel de coordinación inteligente adicional que requerimos fundamentalmente. El ejemplo sencillo son los carros. Yo puedo ya hoy en día, pues hay sistemas inteligentes de frenar un carro. Sin embargo, cuando un carro frena, puede salvar la vida, salvan de hecho la vida de las personas, de los ocupantes y de las personas que no lo están ocupando, pero la capacidad de transmitir al siguiente carro y a todo su entorno que ellos están tomando una acción es limitada. Y eso nos da grandes problemas. Tenemos capacidad para estacionar un carro en un estacionamiento cuando todos el resto de carros están detenidos. Pero si todos estuvieran moviendo simultáneamente, esa capacidad se ve seriamente disminuida. El siguiente paso es darle inteligencia para que ellos puedan interactuar entre sí y puedan resolver los problemas que es capaz de resolver el ser humano. Entonces tenemos que cambiar la palabra y entender claramente que tenemos en este momento unos robots que están sincronizados, que hay una gran sincronización de esos robots que pueden mantener una línea de producción completa operando porque están sincronizados. Un robot sabe cuándo termina su labor y el siguiente sabe que el anterior terminó la labor y da paso y toma el producto y va dando una cadena, pero que está totalmente sincronizada, en la cual la autonomía puede ser muy poca a nivel de poder tomar decisiones en un ambiente más complejo como el que requerimos a futuro. Cuando entra la conversación entre robots es cuando vamos a hablar de una comunicación inteligente entre ellos, y la otra parte que va a complementar todo esto es lo que sería la optimización en tiempo real, la optimización distribuida en tiempo real. Real time es claro, que su significado, todo el mundo en tiempo en línea, pero básicamente la distribución distribuida pues cambia, no es una optimización paralela, la optimización distribuida no es una optimización paralela, es una optimización que se realiza por múltiples agentes que actúan independientemente y en paralelo y se comunican entre ellos y distribuyen el proceso de optimización entre todos ellos. Es diferente de un computador resolviendo un solo problema con múltiples procesadores, todos coordinados para resolver ese problema. Entonces, para entender un poco la visión que se tiene de la programación matemática 4.0, pues tenemos que entender un poco la evolución de las revoluciones matemáticas que han ocurrido a lo largo de la historia. Entonces diríamos que para mí, por lo menos esto es lo que voy a presentar en mi interpretación, una interpretación muy corta y muy focalizada, pues la matemática surge con la aritmética. Me imagino que no ubiqué un sitio aquí en el cual pudiéramos decir en qué momento comenzó esa aritmética, pero básicamente pues ya se sabía que 1 más 1 era 2 y por lo tanto desde la edad de piedra me imagino que ya se hacían pequeñas cuentas para poder saber que necesitábamos más comida para 2 que para 1 y para 3 que para 2, y esa es básicamente la aritmética básica con la cual comenzamos a avanzar. El primer gran cambio realmente tarda muchos siglos en ocurrir y es la primera paso ya científico de la matemática, que es el álgebra. ¿Sí? El álgebra que se da en los años 825, ¿sí?, de nuestra era, pues básicamente es debida al iraní Khwarizmi, básicamente quien crea el álgebra. Y el álgebra es fundamental porque nos da la capacidad de modelar. Comenzamos y todos conocemos el álgebra desde el colegio. En el colegio, en los primeros años de bachillerato, todos aprendemos álgebra. Es algo general de cualquier pensum, por lo menos de los que yo conocí y me imagino que son nuestros países en general, todos los países.
Pero hay un paso más allá, que es llegar al álgebra profesional, en el cual el físico Alfred North Whitehead, inglés, de principios del siglo pasado, ¿sí? Pues dice que el álgebra es el instrumento intelectual, sí, que ha sido creado para modelar claramente todos los aspectos cuantitativos del mundo. O sea, básicamente el álgebra es fundamental, en mi opinión, porque es lo que le da el poder al ser humano de modelar. Y el modelamiento es lo que requerimos para poder expresar lo que va a pasar. Entonces, desde los años 820 y pico, desde esa centuria, conocemos ya el álgebra. Y el álgebra tiene algunas características que van a ser fundamentales. Y es que el álgebra tiene estándares, hay forma de hacerlos, que dos modelos algebraicos unidos con otro modelo algebraico siguen siendo un modelo algebraico, y hay muchas cosas que están en esa base y que nos van a permitir después construir modelos que van a ser importantes, en mi opinión, en todo lo que es la matemática, programación matemática 4.0. Yo digo que básicamente se puede probar que si yo tengo un sistema controlado, o sea, que tengo una visión única de un sistema y dos personas lo modelan independientemente, uno en Japón y otro en Noruega y otro en Colombia, todos van a utilizar exactamente el mismo modelo independiente de los símbolos, independiente de la cantidad de ecuaciones y de variables que utilicen para representar ese sistema. Cuando lo reduzcan al mínimo, esa forma reducida va a ser igual para todos. Y eso es un estándar. Y eso es algo que se requiere en la industria para poder crecer. Entonces yo diría que el primer rompimiento, el primer gran gap que sufre la humanidad desde el punto de vista científico, pues es el brinco que hay que dar desde la aritmética hasta el álgebra. No es una brecha, el que si no se da, si no se une, no se pasa de la aritmética a la álgebra, entonces no pasamos ese nuevo mundo que nos brinda el modelamiento matemático. Y vamos a ver que las revoluciones matemáticas son una secuencia de brechas que se han venido dando, y que de brechas inicialmente concebidas como brechas, pero que son grandes pasos que hacen que se rompa, ¿sí?, la continuidad del mundo para quienes acceden o no a esa matemática. La segunda gran revolución, que sería la suma de dos revoluciones, una es todo lo que diríamos toda la parte de cálculo diferencial y optimización continua, y todo el trabajo de los 1600 y 1700, ¿sí?, que es el trabajo que arranca con Newton, con ecuaciones diferenciales, con el problema de obtener soluciones, del teorema de la función implícita, y que termina con Lagrange y el ser capaz de resolver los problemas y de dar las condiciones de cómo se resuelven problemas ya complejos, que todos están basados en un lenguaje algebraico detrás que lo representan, pero damos el paso a o el cálculo diferencial y a todo lo que ello implica, y que va a ser el fundamento de todo lo que es la optimización hoy en día. En los años 47 se une a este proceso, que por eso lo estoy uniendo en una sola parte, y es la parte de lo que llamaríamos la primera parte de la optimización moderna. Y es el rompimiento que se da en los años 1945, digamos, cuando se crea el computador digital y el ser humano cambia. Fundamentalmente tiene la posibilidad de implementar procesos iterativos. Y entonces en eso tenemos que los primeros algoritmos, y entonces desde ahí surge la palabra algoritmo, pues están en la base de Dancy y de Kantorovich, que son capaces y que tienen y que comienzan a desarrollar matemática orientada para el cálculo de problemas complejos con base en procesos iterativos secuenciales, fundamentalmente. Los algoritmos venían de antes, pero se hacían a mano. En la máquina de Turing, que no era una máquina digital, y que por lo tanto ya resolvía problemas siguiendo una lógica, que es la lógica del algoritmo, ¿sí?, pero que no tenía la velocidad ni la posibilidad de reprogramarse fácilmente como lo tienen los computadores digitales. Y ahí surge toda la optimización moderna. Y este es un break muy importante para todo lo que es ya el crecimiento, donde se formalizan los modelos de optimización, los modelos de
los modelos de equilibrio con restricciones de los modelos de programación matemática con restricciones de equilibrio, los modelos en general, todo lo que es el modelamiento de hoy en día de la programación matemática, sí surge y se estandariza como debería ser con un problema que tiene una función objetivo y una restricción. Y lo podemos seguir sistematizando, pues es un problema que lo podemos representar algebraicamente y que pues tiene unos conjuntos y unos parámetros de entrada y produce dos tipos de resultados que son las variables duales y las variables primales. Y ya con eso pudimos construir algoritmos, pudimos construir, comenzar a resolver problemas que antes solo pensábamos que podían resolver los humanos y ya los computadores principian a hacer ese cerebro, exobrain, que comienza a darle potencia al ser humano. Hay un caso del caso del sudoku, donde un sudoku simple pues, se resolverá en 5 o 10 minutos viajando en un avión. En un vuelo corto, pues se resuelve un sudoku, me imagino más o menos. Eh, y, pero cuando yo cambio de sudoku y paso a un sudoku industrial, no de 9 por 9, sino de 25 por 25, o de 100 por 100, o de 1000 por 1000 o de millones, pues ya el ser humano no puede resolver el sudoku ni dándole la vuelta al mundo muchas veces. Ya no es posible enfrentar ese problema y ya requiero de algoritmos y de problemas, pero la programación matemática sí lo puede resolver. Entonces ya cambiamos y viene un cambio radical que es que podíamos pensar en resolver los problemas que antes no se podían resolver. Independiente que ya existían los fundamentos desde la época de Lagrange, ahora tenemos las herramientas de cálculo. Y entonces así podemos decir de que básicamente un robot puede resolver con una mirada un sudoku. ¿Y cómo lo va a resolver? Pues primero que todo, esa síntesis de todo ese poder se sintetiza en algoritmos que hoy en día son negocios claros, ¿sí? Hay compañías dedicadas a producir algoritmos, ¿sí? Eh, y que básicamente son el soporte para que yo pueda decir cosas como que un robot resuelve un sudoku. Realmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues necesitamos un algoritmo, en este caso de programación lineal, mixta lineal, que resuelve el problema del sudoku y necesitamos otro algoritmo de reconocimiento de patrones para que identifique la matriz del sudoku, ponga los ceros, ponga los números donde van y ahora le pase esa información al algoritmo y el algoritmo la resuelva y le devuelva al robot la información. El robot pues la diga con otro medio, la diga cantada con un traductor de voz o la escriba o la despliegue en una pantalla, pero básicamente ese es el proceso. Y entonces ya tenemos que esa es la forma de comunicar necesariamente robots con algoritmos, pues basta tener un input, una salida y tengo que tener una inteligencia, ¿sí? En una red que llamémosla neural, que vamos a analizar los diferentes tipos de red que podemos llegar a tener. Y todo esto, pues, todo este esfuerzo de esa época, pues lo podríamos, se condensa hoy en día en lo que se llama analítica. En lo que se llama analítica, que antes era investigación de operaciones claramente definida, pero que ha evolucionado, yo creo que más por razones del nombre comercial, es más comercial analítica que investigación de operaciones, a que esto es lo que es la analítica, tal como la ve IBM, ¿sí? Y tal como la ve el creador del libro, los creadores del libro Competing on Analytics, Davenport y Harris, ¿sí? Que dicen, bueno, mire, esto es realmente el estado del arte de la analítica, 3 niveles de analítica, la descriptiva, la predictiva, la prescriptiva. Davenport y Harris terminan en optimización y IBM pues dice, mire, hablemos de optimización estocástica porque es que el mundo está en esta posición. Y definitivamente estos ya son problemas superados. O sea, esto es algo que debería ser parte, que tiene que ser parte de la formación básica de un ingeniero que quiera trabajar en optimización. Entender los conceptos de optimización estocástica y dominar cómo resolver el problema. Porque ya se tiene toda la potencia para hacerlo. Y de esta forma se migra una primera migración de información que comienza a generar brechas entre una organización tradicional, ¿sí? Y una organización que podríamos llamar inteligente, en la cual se creen los modelos matemáticos fundamentalmente, ¿sí? Básicamente utiliza modelos matemáticos para tratar de entender el futuro y para tomar las mejores decisiones.
Eso ya hace mucho tiempo, muchas empresas lo dicen, las razones de por qué no están conocidos, y más en determinados países, y eso cubre bastante a Latinoamérica, pues habría que buscarlas y entenderlas. Y entonces podríamos decir que aquí se generó también un nuevo mundo, un espacio muy difícil, un abismo entre los dos lados, que es básicamente no es comparable el humano con los algoritmos. Los algoritmos pueden hacer cosas que no puede hacer el humano. Posteriormente a esto viene la revolución industrial que más nos interesa, la revolución matemática que más nos interesa, que es la revolución del cálculo paralelo. Hasta ahora habíamos venido hablando de problemas que, como el método simple, el señor Danzig y de Kantorovich, pues que están orientados a resolver un problema secuencialmente y hacer iteraciones con un solo procesador y resolver ese proceso, y en general a una forma de pensar y de ver el mundo secuencial, con un monoprocesamiento. Sin embargo, desde los años 1960 se comienzan a dar los pasos conducentes para comenzar a ver el mundo de una manera diferente. Es un gran problema, yo lo puedo partir en muchos subproblemas, ¿sí? Y yo puedo resolver de una manera que va a ser más fácil. En mi opinión, originalmente parte del problema pues era buena parte de la memoria de las máquinas, no cabían los problemas en las máquinas, y también acelerar el tiempo de solución. Pero en muchos casos, en mi caso personal, pues mire, o utilizábamos algoritmos de descomposición, o en el megabyte que tenía nuestro computador en el año 1978 no cabía el problema de optimización. Entonces, si queríamos estar en el negocio, tocaba utilizar vendors, porque no podíamos comprar un computador paralelo porque no lo habría, y más memoria, pues ya no había plata para comprar más. Entonces ahí surgen las teorías de Danzig-Wolf, que es los primeros que comienzan a publicar sobre este tema. Un trabajo para mí fundamental, seminal, como dicen en inglés, el trabajo de Wenders, que me parece tan importante como el trabajo de Danzig con el método Simplex, es una opinión personal, y el trabajo de Van Roy, que trata de unir todo esto. Y entonces encontramos unas cuestiones que ya son sistemáticas, que ya se han dominado para quienes hemos tenido la suerte de trabajar durante todo este tiempo. De miren esto cómo se descompone, pues se parten los problemas en dos, se van a comunicar entre ellos, la comunicación va a ser vía variables primales, de un nivel al otro, ¿sí? En el caso de Vendes, pues bajan las variables primales y suben variables duales, ¿sí? Y va a haber una comunicación entre subproblemas, porque si los podemos mirar, pues los puedo mirar jerárquicamente, pero también tengo una distribución completa, ¿sí? Paralela. Es que están hablando dos algoritmos, dos subproblemas, dos agentes, están hablando y se están comunicando entre ellos por medio de mandarle uno al otro mensajes codificados en variables primales y en variables duales. Y por lo tanto, la teoría de la dualidad, que es lo que soporta todo esto, es la clave para poder comunicar robots. ¿Sí? Si yo quiero tener un lenguaje entre robots que tenga dinamismo y todo, tengo que entender bien la teoría de la dualidad, porque es el soporte de todo. Y eso me va a permitir comenzar a mirar, en el caso, por ejemplo, de programación matemática, hablar de un nivel de red neuronal más allá de la actual, o sea, una red, llamémosla inteligente. Después trataré de aclarar por qué le estoy dando ese nombre, o SMART, ¿sí? Básicamente, pero comunicadas una con otra, y podemos seguir haciendo descomposición, partir un nivel nuevamente y seguir extendiendo todo eso, esa teoría, y utilizar las diferentes metodologías como Wenders y relajación lagrangiana. Y entonces nuestra estructura de optimización cambia a tener un núcleo que es el que mueve todo, que son los solvers, porque los solvers son fundamentales, a tener un conjunto de metodologías de gran escala que me permiten a mí partir y descomponer los problemas, y finalmente el tener el acceso a las aplicaciones ya más avanzadas, llamémoslo hoy en día como la programación
paralela asincrónica, como resolver problemas en un computador con muchos procesadores de manera sincrónica y resolver problemas reales como problemas de optimización estocástica utilizando escenarios. Y eso pues ya se ha manifestado y se ha estudiado, y hay una gran diferencia entre utilizar simplemente los solvers básicos, los verdes, ¿sí?, contra el meter en el proceso las metodologías de gran escala. Y lo que me está dando, uno de los aspectos que me está dando es velocidad. En este caso, fíjense que siempre se va a dar que en la medida en que el problema es más complejo, pues las diferencias van a ser mayores, ¿sí? Pueden ser hasta, puede ser comportarse mejor el algoritmo, el solver para problemas pequeños, pero después comienza a comportarse mejor el otro y vemos relaciones. Estas son algunas que he extraído, pero que pueden verse de muchísimos más órdenes de magnitud. Y esto es la realidad hoy en día. Entonces eso me da un gran cambio, ¿sí?, el que me viene con esa parte del procesamiento paralelo, ¿sí? Y ahí se está uniendo la solución como la unión del algoritmo básico, que tiene que ser bueno, y las metodologías de gran escala, que tienen que ser buenas, bien montadas, y eso es lo que me da realmente la potencia a mi motor de optimización. Y esto lo puedo aplicar ya a cualquier nivel. Vamos a mirar algo posteriormente. Y puedo comenzar a ver esquemas de coordinación más complejos donde yo tengo múltiples tipos de problemas divididos, partidos, ¿sí?, asociados cada uno a un subproblema y comunicados entre ellos por un protocolo, llamémoslo así, de comunicaciones entre ellos, que está basado en variables primales y variables duales y lo que cada un problema sabe que debe hacer con esa información. Y eso me puede llevar a comenzar a pensar que un sistema de optimización pues tiene una gran base de datos donde yo almaceno información y tengo una gran cantidad de problemas que se están comunicando a través de esa base de datos, o ya sea en línea o ya sea fuera de línea, ¿sí?, offline o online, dependiendo de la velocidad del problema y los requerimientos de procesamiento que requiramos. Y entonces podemos comenzar a hablar de que miro mi gran sistema como la unión de muchos problemas, ¿sí?, con diferentes funciones que están compartiendo información común. Y entonces ahí nos surge que ver el problema de una manera complicada es totalmente diferente a verlo de una manera simple o integrada. No se puede hacer lo mismo, no dan las mismas velocidades, y hay algo que nos va a dar, y lo que vamos a ver es conocimiento. Después a todo esto hay que mirarle otro aspecto que es importante en todo lo que está pasando, y es que la evolución de los computadores pues ha sido drástica en el cambio de lo que ha ocurrido. De haber comenzado con el ábaco y de haber ido pasando a través de muchas formas de hacer cálculos y de tratar de tener mejores cálculos, ¿sí?, hasta llegar finalmente al computador de tarjetas perforadas, que duró mucho tiempo. Surge con las primeras máquinas, ¿sí?, digamos, que leían eran cintas, pues la perforación, leían cintas perforadas, y luego en la época que yo me gradué, en el año 75, pues yo andaba con múltiples cajas donde llevaba cada tarjeta, era una línea de código de mi programa. O sea que ahí estábamos limitados a que no podíamos hacer programas más complejos que la cantidad de cajas que podíamos cargar. Entonces, tenemos que eso evoluciona a lo que hoy en día son los computadores cuánticos, pasando por muchas formas. Y cuando comenzamos a relacionar todo esto, pues encontramos que los diferentes, aquí tengo 3 tipos de tecnologías de procesamiento, como son los TensorFlow, los Tensor Processor, las gráficas, las procesadoras gráficas o procesadores de arreglos, si se quiere, y la CPU, la tradicional CPU, pues que han ido evolucionando, en el cual hay niveles de paralelismo propios que se requieren y que se pueden utilizar. Las operaciones matriciales se pueden hacer hasta a nivel de GPU. Los algoritmos pues se pueden montar. Hoy en día hay gente investigando en montar métodos simples y algoritmos eficaces a nivel de los TPS y de los GPUs, ¿sí? Y en los CPUs pues se pueden montar, y
Las tecnologías de gran escala por ahora pues solo se mantienen a nivel del CPU. Del CPU. Este nivel de paralelo, acá hay algo que es muy importante, de que estos, hoy en día el CPU, que es el viable que tenemos en nuestras máquinas, que tiene múltiples procesadores, que hablar de una máquina de 16 procesadores a nivel de un computador personal es viable, ¿sí? Costará $2.000, $3.000, pero es viable. En mi época un procesador con 1 MB de memoria valía $300.000, eso valía un computador. En esa época para hacerlo, hoy en día pues nada que ver, el costo de alquilarlo cuesta $300. Por lo tanto esto es asequible a cualquiera, pero todo tiene un prerequisito, hay que saber de paralelismo, porque yo no saco nada con no saber de paralelismo, no puedo utilizar esta parte de la pirámide si no entiendo el paralelismo, porque pues no lo entiendo y no la puedo aplicar acá porque no la domino. Por lo tanto, es el punto y es el nivel para poder hacer uso apropiado de la tecnología, es pensar en paralelo, dominar matemática paralela, entender conceptualmente qué es lo que pasa ahí. Y eso se traduce en un entendimiento también de los problemas, pero fundamentalmente en velocidad. ¿Sí? Lo azul es la cantidad de veces más lento que es cuando no se tienen máquinas paralelas. Y hay que decir que al comienzo, pues el rendimiento era sublineal, pero hoy es exponencial. A mayor número de procesadores, cada día se tiene más tiempo porque también se están haciendo los algoritmos básicos, los solvers básicos, pensando en esto. Y eso me da entonces dos ventajas. Primero, tiempo, velocidad, y lo otro es precisión. Puedo resolver problemas con mayor precisión. Aquí estamos mirando el nivel, ¿sí? El nivel básicamente del error que yo tengo en análisis de riesgo con value at risk y conditional value at risk, pero esto es lo que se consigue en la disminución en el mismo tiempo cuando yo tengo y utilizo computación paralela en redes de computadores. ¿Y esto qué es lo que significa? Esto que puede aparentar, esto no es una carrera de Fórmula 1 que ganó uno y el otro perdió. Esto resulta que son los riesgos de un banco, son los riesgos de una empresa, y este es el nivel de incertidumbre de esos riesgos. Y esos son los riesgos que quiebran a las organizaciones, y eso pues hoy en día es parte propia de cualquier modelamiento. Y ahora viene el último rompimiento que ya está, que ya es comercial, que ya se puede, para los que tienen acceso económico a ese tipo de máquinas, pues es la programación cuántica, ¿sí? Que implica un cambio. En mi caso, pues no entiendo muy bien, pero yo aprendí la computación de ceros y unos y hoy entiendo, y eso eran los bits, y hoy existen los qubits, que son la computación entre 0 y 1, y básicamente es otra visión del mundo también, pero lo que más nos tiene que afectar es lo que viene a nivel de velocidad. Esto es lo que se estima que va a cambiar en la medida que va creciendo la cantidad de qubits que yo puedo manejar, entonces es la cantidad de veces más rápido. Por lo tanto, la verdadera potencia final que yo tengo para resolver un problema, el verdadero motor que lo mueve, es la tecnología de computación, ¿sí? Y no la puedo ignorar en todo mi proceso de de qué es lo que yo puedo resolver. O sea, hoy en día, es decir, yo no puedo resolver un problema porque no tengo potencia de computador no es válido. No, la razón de no poder resolver un problema bien estará en otra razón que no es la potencia de cálculo, ¿sí? Porque si el problema se justifica, hoy en día es asequible a una gran cantidad de organizaciones, fundamentalmente, y países y todo, porque pues ha bajado en precios sensiblemente. Y eso nos da otro nuevo mundo, nuevamente un gran gap, que es entre el qubit y el bit, pues para las personas que están estudiando o aprenden qubit y lo entienden bien, pues o definitivamente no están en el mundo que viene. Ahora viene otra parte que es importante de entender, es cómo se estructura el conocimiento para ver qué es lo que vamos a hacer posteriormente, qué alternativas tenemos cuando vamos a ensamblar generación de conocimiento y algoritmos y de todo lo que estamos hablando. Y entonces yo voy a hablar de cómo veo yo la visión del conocimiento. Pues primero que todo tenemos dos fuentes de inteligencia o dos fuentes llamémosla sabiduría o de generar conocimiento. Uno es la matemática y otro la inteligencia.
Inicialmente era la pura inteligencia. La gente antes sí, del álgebra, pues era inteligencia. No había capacidad de modelamiento fuerte en la matemática. Sí había matemática elemental y ya había, y el teorema de Pitágoras existía y todo eso ya existía y con eso se resolvían problemas. Pero no había una vía para poder modelar. Y entonces, por lo tanto, la matemática era incipiente. Después de que se rompe y donde se fundamentaba todo en la inteligencia, tener la capacidad de ser inteligente, de tomar decisiones inteligentes, y ahí radicaba fundamentalmente el poder. Pero cuando viene con el tiempo, aparece la matemática, entonces ya tenemos dos fuentes de poder, dos fuentes de conocimiento. La inteligencia, que está basada en la experiencia, deducción, inducción, intuición, empirismo, habilidades innatas, ¿sí? Y que fundamentalmente son modelos mentales. ¿Sí? Están en eso, que son válidos, son absolutamente válidos, pero que son mentales. Por alguna razón se tienen y así se desarrolla muchas cosas. Pero cuando aparece la matemática, entonces todo está soportado en leyes matemáticas, ¿sí? En leyes que explican las cosas que se tienen que cumplir y está soportado en modelos matemáticos. Y esa es la fuente de conocimiento. Y acá ya vienen dos tipos de lo que vemos de nuestra misma analítica avanzada, la predictiva y la prescriptiva. Pues la optimización, que es la prescriptiva, pues está claro que está basada en optimización. Ahora tenemos dos enfoques para optimización. Uno es la matemática basada en leyes matemáticas, que se le llama método exacto porque es que son exactos, ¿sí? O sea, son así. O sea, son leyes que sí se cumplen, se consigue el óptimo. Y la inteligencia artificial, que está basada en los principios, ¿sí? De experiencia, deducción, inducción, intuición, y en procesos, en observar y en aprender de seres inteligentes en los cuales no entendemos la matemática, pero que es nuestra inteligencia y que ha sido como hemos vivido y como vivimos en una gran parte de nuestro ser. Y lo mismo ocurre para los procesos estocásticos. Tenemos una parte de los procesos estocásticos, principalmente todo lo que viene en la parte de probabilidad, que está fundamentado en leyes matemáticas, y la otra parte que está fundamentado en conceptos de inteligencia artificial, en lo que estamos llamando inteligencia artificial. Entonces, pero hay algo que es importante para todo esto, es que los dos tienen un solo fundamento: optimización. Porque todos los procesos de procesos estocásticos están basados en optimización. Todos se basan en minimizar un indicador del error, un indicador del error, de la cantidad de errores, de la cantidad de malas clasificaciones, de la suma de errores al cuadrado, de la suma de valor absoluto, de maximizar maximizar la verosimilitud de la muestra. Todos son fundamentalmente optimización en los dos casos. Por lo tanto, la optimización pues es algo que es propio de lo que se sabe hacer con programación matemática, y nos da una ventaja si en algún momento hacemos de las dos herramientas una sola desde el punto de vista de los fundamentos básicos y de tecnología. Hay muchas cosas, una gran cantidad de métodos de todo lo que hoy en día pues es machine learning, o antes era data mining. Para mí eso es difuso, cómo los vamos a llamar exactamente, pero todos están basados en optimización. ¿Y cuál es la gran ventaja que tiene la matemática? Es que es un estándar. Eso es un estándar. Y ese estándar, el hacer de la matemática un estándar, es lo que me va a permitir después construir lo que requerimos cuando vamos a hacer modelos, ¿sí?, para la industria 4.0 y modelos basados en tecnologías de gran escala, que son los que nos interesan. Y es que yo tomo dos modelos, uno del sector electricidad y otro del sector gas, y los junto, y ahora tengo un modelo del sector electricidad y del gas. Quizá requiere algunas ecuaciones y variables adicionales para coordinarlos, pero es básicamente. Y esa potencia que me da a mí, esta estandarización en la formulación, el que dos personas pueden formular el mismo modelo independiente de dónde está, es lo que permite posteriormente el crecimiento. Si eso no se da, cuando no se da estandarización, no hay crecimiento.
hay un caso muy claro de ver la potencia de la estandarización son las bases de datos. ¿Sí? Cuando se estandariza y se vuelve un estándar el modelo de datos relacional desarrollado por TOT para las bases de datos, y todo el mundo acepta que ese va a ser el modelo, y todo el mundo acepta que SQL va a ser el lenguaje básico para poder interactuar, para que todos puedan hablar con todos y no haya cosas propietarias, en ese momento crecen alarmantemente la cantidad de las bases de datos y se libera y se da potencia a quien ya no era propiedad de nadie la tecnología y se había socializado fundamentalmente. Eso no quiere decir que no aparezcan empresas que pueden negociar, lógico, pero está socializado el conocimiento. Si miramos todo eso, entonces es importante ver cómo generamos hoy en día conocimiento desde el punto de vista de la matemática. Entonces, digamos que arrancamos con la aritmética y nos vamos con todo lo que son, digamos, los solvers básicos que vienen con el álgebra, la teoría de Lagrange, el método simples, que digamos que fue nuestra primera gran parte, y terminamos con los métodos de gran escala. Y todo esto pues se basa en algoritmos. Todo esto nos va a producir algoritmos. Y por lo tanto todo eso va a tocar convertirlo en lenguajes de programación y hay que saber programar. ¿Sí? Inicialmente, entonces, era como programábamos en Fortran. Por eso acá dice Fortran Statement, porque es lo que yo comentaba, tantas tarjetas, una por cada línea de código. ¿Cuánto puede tener tu código? Pues la cantidad de tarjetas que puedas tú cargar. No hay más, no hay forma. Y entonces, después pues pasamos y hemos evolucionado en la forma, no en el lenguaje, los lenguajes siguen siendo los mismos, pero cada día más eficaces en producir estos lenguajes. Y eso es fundamental, que es la vía de producción, de conocimiento y de cálculo vía algoritmos, que están basados todos en matemática y en álgebra, de una forma u otra. En el año 79 ocurre un fenómeno bastante impactante en la historia de la informática desde mi punto de vista, que es la aparición de la hoja de cálculo. ¿Sí? Aparece el VisiCalc, que es la primera hoja de cálculo, en 1979, y se visualizó como una herramienta de negocios. Mi opinión es que eso no fue lo mejor. Yo tuve la suerte de no aprender Excel, de no aprender de hojas de cálculo, sino habiéndome graduado en el 75, mi primera hoja de cálculo la manejé en el año 2002. ¿Y es por qué? Porque hay cosas que manejadas en exceso pueden ser totalmente contraproducentes. Esta es una noticia, ¿sí? De BBC reciente, en el cual pues dice, miren, los niños que siempre venían teniendo más alto IQ que sus padres, aparentemente los nuevos niños tienen menor IQ. ¿Y es por qué? Porque están utilizando excesivamente una parte de la tecnología y esa hace perder habilidades, que se pueden traducir en pérdida de IQ. Y yo pensaría que en Excel nos ocurre cosas similares, ¿sí? Acá esto lo he traído de un artículo un poco más viejo, pero las razones por las cuales no deberías tener Excel en tu empresa son muchas y fundamentalmente es porque, en mi opinión, el Excel es una herramienta de la matemática y no es una herramienta del álgebra. Se pueden hacer modelos, nadie dice que yo no puedo hacer modelos, pero no se pueden hacer algoritmos de gran tamaño, no se tiene la potencia que se tiene con los algoritmos cuando yo tengo hojas de cálculo. Y por lo tanto eso termina limitando la capacidad del ingeniero, que en muchos casos se nos limitó a que resolvemos muchas cosas con Excel. Y esta visión no es mía, esta visión es una visión, como lo he puesto, de otra gente, y esta es la visión de Davenport y de Harris en su libro, ¿sí? De Competing Analytics, en el cual dice, mire, los analíticos que utilizan Excel los considera amateurs, o sea, no son analíticos. ¿Por qué? Porque no es la herramienta apropiada, desafortunadamente, y eso es necesario en un proceso de transformación, entender que quizás es por el punto por el cual tenemos que comenzar muchas cosas de cambio fundamentales. ¿Por qué? Porque estamos vinculados a una herramienta que no es la apropiada. Estoy corriendo un carro Fórmula 1 con las llantas que no son. Entonces acá tenemos otro rompimiento muy importante, que es la diferencia entre hacer las cosas con hojas de cálculo y hacer
la ingeniería y hacerlos todo lo que hay que construir en la organización para tomar decisiones con algoritmos. Es un break que es totalmente diferente y el rendimiento es totalmente diferente para las personas que manejan con propiedad algoritmos versus las personas que no los manejan y que desafortunadamente, teniendo la capacidad, en muchos casos han limitado esa capacidad a uso de hojas de cálculo. Esto, viéndolo todo esto, entonces tenemos una necesidad de gran potencia de cálculo, tenemos una necesidad de una visión diferente y ahora vamos a ver lo que podemos hacer. Los cálculos, yo digo que la gran potencia de la informática hoy en día y de toda la computación no es la velocidad de los cálculos que hacemos, son los cálculos, son los cálculos que podemos soñar que podemos llegar a hacer. Porque definitivamente ya sabemos a qué velocidad se va y el problema es hasta dónde podamos utilizar esa potencia que cada día va a ser mayor y que se pueda utilizar y hasta dónde se dirige más a toma de decisiones más que afecten más directamente a la sociedad. Entonces, yo he comenzado a hablar de lo que llamo el hipotálamo organizacional o los hipotálamos artificiales. El hipotálamo en el ser humano es lo que nos hace que podamos pensar, hablar, ¿sí? Bailar al mismo tiempo. ¿Sí? Es lo que nos permite conducir un carro y que el freno derecho, el pie derecho actúe diferente al izquierdo y las manos y todo, porque tenemos múltiples fuentes de información que están llegando y que básicamente todas son procesadas simultáneamente y está tomando decisiones de hipotálamo y no podríamos vivir sin él. Nos compensa, es el centro motor realmente nuestro. No son las redes neuronales. La red neuronal es una parte del cerebro que alimenta el hipotálamo, que procesa toda la información que se está capturando y procesando y la lleva al hipotálamo, que es el que toma decisiones y es el que sirve para regular toda la parte del cuerpo. Entonces entremos un poco a mirar cómo es el proceso de modelamiento y los impactos que tenemos en ese proceso. Primero que todo, ante la ausencia de potencia, necesariamente los modelos eran agregados, con una desagregación, ¿sí?, empírica. Y entonces hablábamos de modelos top-down, modelos en los cuales yo hago un modelo para Colombia, un modelo para el país, un modelo, ¿sí?, para la empresa y luego lo desagrego con reglas empíricas. ¿Sí? Básicamente digo, bueno, la economía del país va a crecer al 10% y ahora tengo 10 departamentos y ahora pues voy a hacer el promedio para que me dé el 10% y los pongo ahí a crecer y me da el 10%. Y la voy a desagregar, pero no estoy trabajando al revés, que es bottom-up, que es que la economía del país se forma por una interrelación primero de abajo hacia arriba, de los átomos hacia el sistema, interrelacionado entre ellos y con límites entre ellos. Ahí este es un diagrama obviamente más complejo, pero es el modelamiento bottom-up. No, ¿por qué no se hacía modelamiento bottom-up? Porque no había potencia de cálculo, no porque no hubiera entendimiento de los átomos, sino era porque no podíamos hacer el modelamiento de los átomos y entonces al no poderlo modelar, entonces modelaba el sistema y ahora lo tenía que desagregar y entonces ahí yo utilizaba mi mejor buena voluntad en la desagregación, pero no era una agregación científica. Hoy en día yo puedo ir a modelar detalladamente y ya se vieron cosas recientemente. En los países que tenían la potencia, en el caso del coronavirus, como el caso de Corea, es conocido que cuando detectaron el problema del coronavirus, ellos decidieron modelar persona a persona. Ellos decidieron ir a los átomos a controlar los átomos, a ver cómo los podían controlar, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque hay potencia, hay la potencia para hacerlo. Hace 30 años no lo hubieran pensado, me imagino. ¿Por qué? Porque no tengo la potencia. Hoy en día tengo la potencia. Ya para la próxima, ya la potencia va a estar instalada porque hoy en día estamos todos controlados y monitorizados y se prende una alarma y ya saben dónde estamos todos. Entonces, esa visión del átomo pues es la visión que manda.
Y eso es totalmente coherente al tomar los sistemas y partirlos, donde el coordinador es el sistema y yo tengo los átomos, sé cómo funcionan los átomos y los comienzo a unir entre ellos. Y entonces puedo ponerlo, esa parte, con eso yo puedo construir unos nuevos modelos, puedo ahora comenzar a pensar que cada uno de estos algoritmos son robots, pues realmente son robots o son algoritmos o son problemas matemáticos o agentes, y puedo comenzar a entender los sistemas de una manera diferente. Porque hay algo que es importante en la programación de gran escala, y es que no es simplemente un artificio matemático muy poderoso, es un artificio para entender el sistema. Si yo no divido el sistema y lo veo integralmente, no sé cómo son las relaciones entre las partes. ¿Sí? Es más o menos como que me tomen una radiografía de todo el cuerpo, pero no me dejen ver cómo está relacionado todo y con esa radiografía me vayan a operar. Pues mire, va a tocar ver qué es lo que veo porque es que no estoy viendo. Pero cuando yo puedo ver cómo es la relación entre los diferentes subsistemas, en este caso para una empresa multinegocio, pues entonces yo la puedo interpretar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos. Y eso es lo que realmente hoy en día se hace con las tecnologías de gran escala. Dividir eso donde hay roles, donde este coordinador pues tiene un rol. Si estoy hablando de una cadena de abastecimiento, de una empresa como una empresa petrolera, pues aquí tengo la junta directiva que decide por todos los negocios donde está metida en, digamos que es una empresa de energía, está metida en generación, transmisión, está metida en transporte de gas y está metida en producción de petróleo, pero puede estar metida en más cosas y puede resolver el problema de diferentes formas. Lo que sí está muy claro es que esto tiene una interpretación técnico-económica clara. Cuando se utiliza la teoría de Bender, si se estudia con detalle, entonces encontramos que cada uno de los subproblemas corresponde, ¿sí?, a una función Cobb-Douglas. Esto es típico en economía. Si uno va a un departamento de planificación de un país, todos conocen de las funciones Cobb-Douglas. Lo que ocurre es que las funciones Cobb-Douglas tienen dos parámetros. Inicialmente mano de obra y capital y luego pueden tener tecnología y de pronto le meto cuatro parámetros. Pero cuando tengo cuatro factores y un solo producto, pero cuando tengo un sistema complejo que tengo múltiples productos y miles de factores, la función de Cobb-Douglas no la puedo hacer. No la conozco. Y por eso entonces tengo que formular los modelos bottom, ¿sí? El del átomo, para poder construir esas funciones. Esa es la función. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo de Benders en palabras? Pues simplemente él evalúa la función de Cobb-Douglas. Como esto tiene millones o trillones de puntos, pues no evalúa todos, evalúa los que él necesita para poder tomar la mejor decisión. Entonces, digamos que la función Cobb-Douglas tiene un lado derecho, un lado izquierdo, un lado superior y un lado inferior, y él encuentra cuál es el cuadrante que va a evaluar y va a sacarlo para cada uno, y ahora este señor va a tomar esas funciones de Cobb-Douglas en formas de planos cortantes, que es lo que hace, y con eso toma las mejores decisiones, pero no es magia matemática, es una interpretación socioeconómica de todo esto. Y entonces, de esa forma yo puedo construir hipotálamos de organizaciones, de cualquier organización, en la cual cuando lo voy a ver ya en la parte computacional, pues lo que tengo son múltiples procesadores que pueden ser más de uno, ¿sí?, que están procesando, que están compartiendo una base de datos y que tienen un elemento coordinador, donde pues acá tenemos que cada uno utiliza uno o varios procesadores para poder resolver el problema, y ya eso es parte de otro tema, que es que hay que aprender bien de tecnologías de gran escala si yo quiero meterme a trabajar en esto. Pero como cualquier aprendizaje es simplemente comenzar a hacerlo. Y también nos va a dar otra gran ventaja a todo esto, es que cuando yo miro los sistemas, quizás esta gráfica la veremos posteriormente con más detalle, entonces yo los puedo ver desde diferentes puntos de vista, el punto de vista regional, el punto de vista de la electricidad, de los negocios, el punto de vista de las funciones, todos son el mismo problema, porque es que la corporación es una sola, entonces tiene múltiples negocios y tiene múltiples regiones y tiene múltiples funciones, pero lo que me permite es que yo puedo verla desde diferentes puntos de vista y ahora puedo ensamblar un hipotálamo que está trabajando simultáneamente en todos los puntos de vista y puede resolver el problema
de una manera mucho más eficaz. Entonces, nuestros hipotálamos pueden ser hipotálamos tan complejos como son los del ser humano, en los cuales está viendo todo, porque cuando voy a enfrentar la curva en el carro, no solo estoy mirando que hay adelante, sino estoy mirando el pavimento, estoy censándolo todo, pero es el mismo problema, es la carretera. Y tengo que censarlo todo. ¿Por qué? Porque por cada lado me está llegando diferente tipo de información que tengo que procesar si lo quiero hacer todo bien. Y entonces podemos que todo este proceso pues van a ser hacer modelos matemáticos comunicados y podríamos llegar a extender que eso de resolver un sudoku con una mirada pues se puede extender a resolver un problema complejo con una mirada utilizando las herramientas matemáticas apropiadas. Entonces yo diría, después de esto, que el siguiente paso de todo eso y la siguiente revolución industrial, matemática, perdón, es la revolución de las comunicaciones entre robots. Es lo que viene de la industria 3.0 a la 4.0, de tener robots aislados a pasar a tener robots que ahora van a poder hablar entre ellos, pero con unas funciones cada vez muchísimo más grandes porque pueden sustituir comités, pueden sustituir gente de alto nivel, porque ya lo están haciendo. O sea, lo único que hacen muchos comités donde las prácticas de la matemática es utilizada intensamente, es simplemente mirar lo que dieron los modelos matemáticos y verificar, y al comienzo, mientras el modelo matemático está arrancando, pues estamos mirándolo todos. Cuando ya confiamos en él, pues nos vamos a dormir y mire, él da los números, si todo está funcionando bien, funciona bien. Que los sistemas de input y output están bien, los sistemas y está bien programado todo, todo va a funcionar bien. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, realmente vamos a mirar que podemos hablar de un nuevo tipo de robot, del tipo de robot cognitivo, que es capaz de ver todo el proceso, que ya los estamos haciendo, ¿sí? Porque tenemos modelos que son capaces de ver toda una cadena de abastecimiento y cada día con mayor potencia, con verla con mayor detalle, con mayor precisión, si se quieren. Los átomos son más pequeños porque ya puedo simular por días o puedo simular por semana, antes era por meses, ¿sí? Antes era por categorías de productos, hoy puedo simular por SKUs, hoy puedo simular horas del día o 15 minutos para cosas que antes yo hacía de día en día, ¿sí? Y estos son capaces de ayudar a planificar y operar. O sea, el hipotálamo inteligente va más allá de, porque es que al nivel bajo, al nivel del control, siguen existiendo los robots sincronizados que tenemos hoy en día, que se protegen a sí mismos porque tienen que tener lazos de control inteligentes, tienen que tener mecanismos de protección, de que mire, cuando no pueden dejar que se estrelle la línea, eso sigue estando a nivel del real time, pero a nivel de la planificación grande de la empresa se requieren otro tipo de algoritmos. Entonces, el robot cognitivo es un algoritmo de inteligencia artificial capaz de ver holísticamente todo un problema y resolverlo utilizando programación matemática compleja. Y un hipotálamo artificial es la integración de múltiples robots cognitivos que pueden operar simultáneamente en tiempo real, tal como lo hace el hipotálamo humano. Entonces, el centro de todo esto es poder hacer un lenguaje. Simplemente el centro está en poder hablar de un lenguaje y es que sea fácil de hacerlo. Aquí voy a pasar, esto está escrito en un artículo que está la referencia, voy a ir a las gráficas que creo que nos pueden servir más rápido. Entonces, primero que todo, voy a hablar de dos tipos de formas de ver el problema para que tratemos de ver claramente. Digamos que hay dos grandes metodologías para resolver el problema utilizando partición y descomposición. Una son las tecnologías basadas en el esquema de Benders y otra en la relajación lagrangiana o Danzig-Wolf. Una son, ¿sí? Son las dos grandes, aquí yo no estoy hablando de detalles de la de Danzig-Wolf, vamos a hablar del guito muy por arriba de lo que es lo de la relajación lagrangiana. Y en su forma de comunicar, no vamos a entrar en nada de la matemática. Entonces, primero que todo, pues hay dos formas. La teoría Benders, que es Benders Theory, ¿sí? Pues es una forma primal. ¿Por qué se llama una forma primal? Porque trabaja en la zona factible. Siempre tiene soluciones factibles.
que es una forma de resolver un problema rápidamente. Yo trabajo en la zona factible, tiene las grandes ventajas, tiene todas las restricciones activas funcionando, pero tiene la gran ventaja de que si se acaba el tiempo tiene una solución factible. Y me permite ver cosas que son reales, no hipotéticas. ¿Sí? Ese esquema implica hacer comunicación de variables primarias que salen del coordinador y de variables duales que salen de los subproblemas. Acá tengo 3 tipos de subproblemas, pueden haber muchos más. ¿Sí? Y la otra alternativa son la relajación lagrangiana, que se llama, que es una técnica dual. Es una técnica dual, ¿por qué? Porque trabaja en la zona de factibilidad dual de la parte de programación, de la parte de teoría de la dualidad. Pero si lo queremos ver en unas palabras quizás más simples, pues simplemente cumple con condiciones de optimalidad, pero básicamente es óptima para cuando ignoro un conjunto de restricciones. Y acá el arte del algoritmo es descubrir cuáles son las restricciones que no puede ignorar porque las está violando. Eso es todo. O sea, si yo elimino restricciones, pues el problema es muy fácil de resolver y se me va a simplificar. Pero resulta que me da soluciones no factibles. En el proceso iterativo, entonces yo tengo que tratar de encontrar cuáles son las restricciones que funcionan. Por eso entonces él trabaja en una zona de factibilidad óptima, que es la dual, ¿sí? La optimalidad, en el cual tiene la relación invertida, porque él lo que recibe son, los subproblemas reciben variables duales y producen variables primarias. Los dos incorporan esta información, tanto Bender como relajación lagrangiana, las pueden incorporar en formas de planos cortantes. ¿Sí? Y eso me permite, es la forma de procesamiento de la información. Entonces ellos reciben variables duales, reciben variables primarias y los insertan en unos planos cortantes. Entonces los planos cortantes de Bender están basados en las variables primarias y los planos cortantes de la relajación lagrangiana están basados en las variables primarias y los de Bender en las variables duales. ¿Sí? Y resuelven el problema. Y eso funciona. ¿Sí? Hay algunas normas de todo esto, pero miremos cómo va a trabajar todo esto. Primero, hay muchas razones para partir el problema. Hay muchas razones. La primera, como decía en algún momento, es poder entender tecnoeconómicamente qué significan sus partes y cómo se comunican entre ellos. Eso es algo que es muy importante. Pero otra parte de ver esos sistemas complejos es poderlos atomizar. Y poderlos atomizar implica tomar un problema grande y comenzar a partirlo como está partido este y agarrar un gran problema y decir, lo voy a partir en 2, un problema de inversión, entonces este es el vicepresidente financiero, que es el que se encarga de inversiones, y aquí tengo el vicepresidente de operaciones, que es el que se encarga de operaciones, ¿sí? Y aquí yo tengo un coordinador del negocio 1 y aquí tengo un coordinador del negocio N. Aquí tengo el vicepresidente de producción de petróleo y aquí tengo el vicepresidente de refinación y aquí tengo el de transporte, pero también tengo negocios de compra-venta de petróleo, puedo tener todos los que quiera. Y después puedo también tener operaciones en Japón y en Colombia y en Brasil y entonces tengo vicepresidentes o gerentes locales y finalmente puedo llegar al tiempo, porque este es el verdadero problema. Cada uno de estos es un problema. ¿Cierto? Y aquí estamos hablando de R problemas que 1, 2, 3, 4, 5 y llegamos a 3. Ahora, ¿cómo los vamos a poner a hablar? Entonces, la forma de ponerlos a hablar es muy sencilla. Vamos a mirar acá. Yo tengo unas variables de entrada que no vamos a mirar ahora, pero ya vimos que los dos robots, tanto el que está trabajando con Benders como el que está trabajando con relajación lagrangiana, producen variables primarias y variables duales. Y que dependiendo del coordinador, pues el coordinador necesita las variables primarias o las variables duales. Y en métodos más complejos, como los de descomposición cruzada de Van Roy, pues necesitan los dos. Y dependiendo de todas las cosas, pues se pueden hacer, hay que entender ya la matemática, qué es lo que necesita cada cual. Entonces, nosotros podemos decir que yo tengo una base de datos o una entrada phi sub k, ¿sí? Tengo una entrada phi sub k, ¿sí? Acá. Tengo un input
¿sí? Que es una base de datos phi sub k, que está caracterizada que en el paso de la conversación k, yo he ido almacenando conocimiento hasta ese momento. Tengo unos outputs que son las variables primales y las variables duales que producen pues variables primales y variables duales, ¿sí? Y tengo una función de transformación de esa entrada que depende del tipo de problema. La función de transformación de Benders es diferente a la función de transformación de relajación lagrangiana. Y entonces yo tengo ahora mi sistema diferente, ¿sí? Tengo mi sistema acá en el cual yo tengo unas reglas matemáticas simples, ¿sí? Esto es lo que produce una función de transformación que la puedo averiguar y la puedo programar y que es un algoritmo en definitiva, y una base de datos que siempre va acumulando información. Cada vez que termina, ¿sí? Un subproblema R, y R es el robot R, llamémoslo así. Entonces, cuando el robot R recibe información, la procesa y genera nueva información y genera un nuevo paso de la conversación. Y entonces tenemos que va a ocurrir esto. ¿Sí? Tengo unas variables de salida. Cuando esto ocurre, entonces yo actualizo mi base de datos. Una base de datos guarda información del problema A, del robot A. Otra parte de la base de datos forma parte información del robot B. Y eso es lo que en definitiva va a entrar a estos robots. ¿Sí? Entonces acá yo voy a tener que esto es lo que está trabajando. Otros detalles se pueden ver, ahí hay un artículo en el cual se puede mirar todo lo que podemos hacer, pero realmente esta es la figura final que yo puedo tener. Yo puedo tener esto coordinado por memoria online o por memoria offline, dependiendo de lo que es el problema y de cómo se corre y los requerimientos. Entonces ya vemos que miren lo que se puede hacer cuando yo domino y meto estos conceptos es muy importante. Ahora miremos dos ejemplos de lo que me puede llegar a mí a producir lo que se llama Real-Time Distributed Optimization. O sea, dos ejemplos sencillos en palabras. Uno es cómo ha cambiado el despacho de camiones, digamos, en los últimos 10 años. Yo calculo 10 años, quizás en 6, desde que apareció Waze. Ese es el esquema tradicional. Yo tengo un despachador que hacía una programación tipo BRP, Vehicle Routing Problem, ¿sí? Donde le daba a dónde iba cada camión, y cada camión tenía un problemita propio que se había resuelto acá, que se llama TSP, y él lo resolvía y salían a las 8 de la mañana y volvían al otro día a las 8 de la mañana y le contaban todo lo que había pasado. Cuando aparece Waze cambió todo. Ahora puede que salgan a las 8 de la mañana con una ruta preestablecida, pero tan pronto llegan al primer sitio, ellos pueden comunicarse con Waze, que es un Big Data, que es información que está procesándose, y automáticamente pueden reprogramar autónomamente su ruta sin tener que avisarle al despachador, simplemente que van a modificar su ruta porque Waze les está diciendo que los tiempos de viaje que utilizó este despachador no van a ser los tiempos de viaje y que hay que hacer ajustes. Es más, puede decidir que no alcanza a cubrir determinados clientes y se lo puede informar al despachador, quien le optimiza y hace determinados cambios que pueda él hacer, pero ya estoy trabajando en línea. Eso es la visión de hacerlo en línea. Aquí yo no lo tenía en línea porque no tenía esta fuente. Todo lo que me trae Waze pues es básicamente todo lo que trae un Big Data, todo lo que trae un IoT. ¿Y qué? ¿Y ese señor necesita un computador? Sí, pues todos los camiones traen computador y si no el conductor trae un teléfono. Y todos están conectados a Waze y yo puedo ponerlo que se comunique porque esta automatización puede realizarse en el camión o puede realizarse en un gran servidor en la nube. Eso depende de miles de detalles ya de implementación. Pero miremos otro caso. Ese es un caso muy simple. Ahora miremos un caso que es no soluble, es muy complicado de enfrentar, que es el problema de tráfico en una ciudad. El problema de tráfico en una ciudad es relativamente simple. Las ecuaciones para resolver el problema de tráfico en la ciudad son muy pocas. Y poder fijar, digamos que lo voy a resolver con los tiempos de cambio de los semáforos para el próximo periodo.
y para todos los periodos. Sería relativamente fácil, ¿sí?, hacerlo, ¿sí?, para una sola zona. Pero hacerlo para todas las zonas sí ya es un problema. Y hacerlo dinámico como lo requiero ya sí es un problema. Y por último termino no resolviéndolo porque es que cada día tengo más semáforos, tengo más calles, tengo más proceso y tengo una dinámica que está ocurriendo. Sin embargo, ya tengo todo el IoT, ¿sí?, que necesito porque ya tengo todos los semáforos automatizados, ya estoy midiendo, ¿sí? Ya, pues hoy en día el que tenga un semáforo que no se actualiza con lo que está pasando, pues está en otro mundo, ¿sí? Pero para resolver esto, pues así integrado va a ser muy complicado. Sin embargo, cuando yo lo miro y digo, ok, no, mire, vea, yo tengo es que partirlo por zonas y esas zonas, cada una, yo sé cómo se acopla con la otra y voy a tener un proceso dinámico que si bien no es óptimo porque no puedo resolver el problema óptimamente, sí lo puedo ir resolviendo permanentemente, ir optimizando e ir actualizando en la realidad con un sistema distribuido, ¿sí?, en tiempo real. ¿Por qué distribuido? Porque mire, estoy procesando por partes cada uno de estos. Y es como si fuera el gerente de cada zona, si se quiere. Otros son es que físicamente acá estoy distribuido porque estoy generando, en cada camión estoy haciendo optimización. Estos agentes pues pueden ser la cantidad que yo quiera. Entonces esto nos va a llevar a que pues la nueva organización, la 4.0, no es una que se base en modelos matemáticos, es una que se base en Real-Time Distributed Optimization. Esa es la nueva, realmente la nueva empresa. Y ahora vamos a ver la parte de implementación para hablar muy rápidamente de lo que es Optex, pues hablemos de los sistemas expertos. Hay otra parte que es fundamental para resolver este problema, que es entender, sí, que es entender que los problemas no arrancan de cero, que es una de las ideas que se venden. No, mire, ese problema no me puede resolver porque demora 3 horas arrancando de cero. Sí, pero y después de que ya arrancó, ¿cuánto se demora para reoptimizar? Ah, no, 10 minutos. Ah, bueno, entonces el problema real es de 10 minutos. Habrá un día en que usted no podrá hacer nada en las 3 primeras horas, ¿sí? Pero el problema, y esto básicamente es que tenemos que cambiar la mirada de los sistemas de optimización como sistemas que se corren y mueren a sistemas que almacenan información, como la genera hoy en día todo el mundo, almacenan conocimiento, sí, experto, tal como lo pone el dibujito de los usuarios no expertos, pues van a donde un experto que les ayuda a hacer todas las cosas. Y esos usuarios no expertos, pues son dos, los que hacen modelos matemáticos, entonces un sistema que almacene ecuaciones y las mantenga y son ecuaciones que ya funcionan y para qué las voy a volver a escribir, y que almacene resultados, porque es que toda la comunicación entre robots depende de resultados. Depende de modelos independientes que se puedan construir. Entonces es necesario ese sistema. ¿Qué es Optex? Finalmente, porque la conferencia dice utilizando Optex. Optex es de donde nacen todas estas ideas y es la praxis. O sea, todas estas ideas vienen de la praxis, vienen de la práctica. Durante mucho tiempo que he tenido la suerte de hacer modelamiento, y Optex es una herramienta que nació en el año 1991. Acá en Colombia comenzando a hacerle modelos a la compañía Bavaria. En ese momento, quizá el grupo económico más grande y un negocio muy complejo en ese momento para la parte matemática. El problema de Bavaria que nos sacaba dolor de cabeza cuando arrancamos y que da origen a todo esto, pues era un problema majestuoso. Hoy en día se resolverá en 3 minutos en un computador. Lo que resolvimos ese día y menos, yo creo que mucho menos. Entonces, sin embargo, para poder resolver ese problema ya utilizamos tecnologías de gran escala porque no nos cabía en la memoria, porque teníamos que acelerar el proceso y miramos muchas cosas. Entonces, lo primero es que Optex está basado sobre esto. O sea, está basado sobre la idea de que resolver problemas integrados no tiene sentido, ¿sí? De que yo los tengo que aprender a mirar así, de que ese estado del arte de la optimización hay que cambiarla, ¿sí? Porque el primer problema, como uno de los que decía, es que no conozco qué pasa en el interior, ¿sí? Y lo segundo es que entonces yo al partirlo ya puedo tomar todas las ventajas que hemos venido hablando.
y que se han venido presentando a lo largo de la charla, ¿sí? Para poder trabajar con ellos. Hasta llegar al concepto, pues que usted tiene lo que hablábamos al final, pues tengo robots que tienen diferentes roles, donde tengo el robot que es el sector electricidad, el robot que es el sector gas, el robot que es el sector oil y el robot que es el coordinador de la empresa, del Ministerio de Minas, de lo que aplique básicamente, y donde esto aplica son conceptos absolutamente generales. O sea, las tecnologías de gran escala aplican para todo. Es como el método simple, son herramientas básicas, son conceptos hoy en día básicos y en mi opinión es necesario que los estudiantes lo bajen a ese nivel, a lo que llamamos un nivel visceral. Eso es así, eso ya no podemos estar aprendiendo álgebra hoy en día, eso se aprendió hace muchos siglos. ¿Bien? Entonces, ese es el soporte realmente de lo que hace Optex. Es una nueva visión y ofrece muchas cosas para la gente que esté interesada en verlo. El soporte fundamental de Optex está en esto, en esta ley de transitividad. Un modelo algebraico más otro modelo algebraico da un modelo algebraico dividido en dos modelos, da dos modelos algebraicos. Esa es una ley que adoran todos los matemáticos, que cuando uno hace matemáticas, pues está feliz de que eso le dé y eso tiene que ser así, porque si no, pues no podríamos construir prácticamente nada. En eso se me cambia, y me cambia es que pues yo ya aquí el nivel de modelamiento en Optex está más focalizado. Una vez yo tengo los algoritmos básicos, está focalizado en ponerlos a hablar entre ellos. Entonces es una forma diferente de hacer modelos, porque Optex es un escritor de modelos, ¿sí? Una de las cosas que acá se tiene, que se da, es que Optex, para poder hacer todo esto, esto no puede depender de una tecnología. O sea, es como que las ecuaciones de Lagrange dependieran de una marca, no pueden ser, son conceptos. Por lo tanto, pues Optex simplemente es la manifestación de un concepto, que es la manifestación de un concepto que tiene en este momento una marca, pero que se podría montar cualquiera, debería poder montar una herramienta similar porque los conceptos son universales. ¿Sí? Entonces, pero para ser totalmente universal a nivel de la herramienta, pues hay que darle libertad a nivel del código que se genera. Y entonces se decidió que lo primero que necesitamos es, para poder hacer esta magnitud de trabajo, es tener un escritor de código automático. Entonces, Optex es un robot cognitivo que escribe código. Y esto prácticamente es la diferencia. Así el caso de cuando yo utilizaba tarjetas, que el mayor programa que yo podía escribir dependía de la cantidad de tarjetas de las que yo podía cargar. Posteriormente, con los años, cuando tenía pantallas y entradas de teclado y todo, pues el mayor programa que uno podía construir era la cantidad de líneas que uno podía tipear en un determinado periodo. Ese era el límite. Si escribe 100 líneas por hora, pues podrá escribir un programa de 100 líneas. Eso no se puede escribir. En código es muy complicado. Y Optex, pues simplemente él escribe el código. Entonces esto nos hace que nos rompe, yo lo llamo un exobrain, porque no está haciendo nada más allá de la inteligencia humana, sino está haciendo simplemente lo que hacemos, pero le está dando la misma potencia que le hemos dado a los robots físicos al revés del robot de la inteligencia. Entonces él escribe el código y eso le permite escribir infinito número de líneas en un segundo, entre comillas. Entonces, está totalmente orientado. Entonces, eso es un primer requisito. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a implementar este tipo de soluciones, esto proviene de un caso real que se montó para una empresa petrolera en Colombia, ¿sí? Que se montaron 4 modelos, se armó un hipotálamo. En ese momento no lo llamamos hipotálamos, fue como lo hicimos, ya lo hicimos con Optex, y hoy en día, pues ¿usted qué hizo en esa época? Un hipotálamo, porque hicimos los 4 modelos por aparte, los integramos, los pusimos a trabajar juntos a través de bases de datos de bases de datos en memoria, en realidad no online, porque esa era la idea de hacer ese modelo, pero lo hacíamos era para resolver un problema integral. Pero hoy en día pues tiene todas las otras características. Entonces, esto es fundamental, el que yo pueda escribir la cantidad de código y coordinarlo. Para eso requiero integración. Entonces, lo que hace Optex es que está basado en bases de datos
todos los lenguajes, no está basado en un lenguaje, está basado en tablas, se almacena en tablas todo lo que se va a hacer, ¿sí? Está basado en tecnologías de gran escala, ¿sí? O sea, entonces está basado en sistemas de información, primero que todo, tablas que son un medio de estandarizar y es su propio estándar en este momento. En tecnologías de gran escala ya vimos que es lo que hace falta y desde el primer día en que se hizo Optex, pues se principió a trabajar con ese tipo de, de, de ideas. Es un sistema experto que almacena toda la información en modelamiento matemático y en capturar las corridas. Es un sistema robotizado porque escribe el código automáticamente y libre y hoy en día se puede cargar desde Word. O sea, es hacia donde estamos llegando. Y básicamente, pues, permite esta mirada de los hipotálamos. Entonces pensamos que resolver problemas con un computador, con un programador, no pueden competir con quien consigue trabajar con herramientas orientadas a generar código, que es el futuro. Para quienes estén interesados, pues se ofrece un curso libre en Optex, simplemente una forma de difundir la tecnología basado en lo que es tecnología, programación matemática 4.0, porque están casados, ¿sí? Y estamos trabajando e invitando a la gente a participar en el proyecto Atenea, que es montar el primer robot, el primer hipotálamo artificial. Ya tenemos prácticamente todas las componentes montadas en Optex. Es un programa de trabajar porque hay mucha investigación por realizar. Y el proyecto Atenea pues tiene como meta montar 3 hipotálamos, uno para planificación regional, uno para la parte industrial y otro para la parte eléctrica. Esto era lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención.